días, hermanos. Buenos días. De todo cuanto vamos caminando de la mano, de la misma palabra, ¿sí se escucha ahí atrás? ¿Sí? Okay. De la misma palabra, Dios nos va dirigiendo, nos va nos va dando esa dirección que necesitamos por medio de ella. Esta palabra la palabra siempre dice que es viva y eficaz, y la palabra es espíritu, y siempre la palabra lleva un porqué de las cosas. Quizás hay algunos de nosotros que no podemos entender lo que es el significado de la palabra, o de qué es lo que es la palabra. Algunos vemos la Biblia como un libro común, un libro que solamente se lee y a veces lo que me dice lo trato de entender. Pero la Biblia va más allá, porque la misma palabra lo dice, que es espíritu. La Biblia es espíritu. Cuando tú lees la Biblia, es el mismo Espíritu de Dios el que te está transmitiendo sabiduría, conocimiento, revelación. Hay ocasiones que nosotros queremos leer la Biblia como si fuera ese libro común y hacer notar o creer que la leí para entenderla. Pero conforme nosotros lo vamos leyendo, Dios nos va abriendo un poquito más de la expectativa y el entendimiento. En la palabra anterior del mensaje que vimos la semana pasada, hablábamos un poco de la exaltación, que es exaltar, ¿verdad? Levantar a Dios. Hoy vamos a ver un tema que no es similar, pero va dentro de la misma línea, y es adoración. ¿Tú sabes qué es adorar? ¿Sabes qué es adorar a Dios? Porque quizás no nos hemos dado cuenta y estamos adorando a otras cosas. Y eso no lo llegamos a comprender hasta que se refleja en el entendimiento y decimos: oye, ¿qué estoy haciendo? ¿De veras estoy adorando a Dios o no lo estoy adorando? ¿Lo estoy exaltando? ¿Lo estoy glorificando? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Sabrás tú? ¿Sabré yo qué es adorar a Dios? Miren, la palabra adorar significa venerar, honrar, exaltar y admirar. Eso es la palabra adorar. Hay veces que nosotros admiramos, hay veces que nosotros alabamos, hay veces que nosotros veneramos y hay veces que honramos a las personas. Y la palabra de Dios dice que nomás debemos de adorar a Dios, que es el único que merece la honra y el poder. La adoración va más allá de nuestro haber y entender, de que venimos, por ejemplo, hoy en el culto y la alabanza y la adoración empieza a tomar un toque muy particular, donde mis sentimientos empiezan a ligar a la música. Y la música pues me lleva a sentir algo especial, algo bonito. Pero en realidad estaré adorando a Dios. En realidad estaré exaltando a Dios a través de lo que yo estoy sintiendo y de lo que yo estoy transmitiendo en la alabanza, que es parte, la adoración que nosotros venimos a hacer aquí delante del altar, es parte, porque es como darle gloria y honra a Dios de todo lo que Él nos ha bendecido en toda la semana, todos los días, todos los años. Pero en realidad no estamos exaltando a Él, estamos exaltando y glorificándolo y adorándole.
o a lo mejor estamos exaltando nuestra persona porque sentimos bonito de lo que estamos cantando. ¿Será? ¿Cómo comprendes tú esa parte? ¿O cómo entendemos? Porque ustedes saben qué es la mejor adoración para Dios. La obediencia. Y la obediencia es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Si yo no cumplo con la obediencia, entonces algo está mostrándome que cuando yo vengo aquí al servicio y estoy tratando de adorar a Dios y exaltándolo a Dios, entonces son mis sentimientos los que están moviendo en mi ser. Y no es malo, porque al final es mejor escuchar una alabanza y una adoración que, no sé, músicas tan extrañas que están pasando hoy, músicas tan tremendas que tocan el alma también, pero con otra dirección espiritual también. Es mejor, no sé, escuchar una alabanza, adoración, que le llamamos nosotros, aunque se muevan nuestros sentimientos, ¿verdad? Como la música común mueve los sentimientos. Si tú escuchas una música, no sé, ranchera, una música romántica, todas mueven los sentimientos. La música que se le formó, creó a Dios para alabar y exaltar, también mueve los sentimientos, pero no proclama la adoración verdadera. Vayamos a ver qué es la adoración verdadera, ¿verdad? ¿Qué es la alabanza verdadera? Porque yo podría decir, yo exalto a Dios, yo adoro a Dios. Pero ya lo dijimos hace ratito, si yo no estoy en la obediencia, dice la palabra de Dios, deja toda tu ofrenda, porque es una ofrenda el que yo adore a Dios, es una ofrenda, dice, deja toda tu ofrenda, ve y ponte a cuentas, y después regresas. Esta parte es importante, que nosotros la vayamos entendiendo y captando. ¿Por qué? Porque cuando una persona, hay muchas formas de adoración, hay muchas formas, no crean que nada más es una exclusiva, hay muchas formas de adoración. Hay personas que adoran, no sé, a una imagen, hay otras personas que adoran a un cantante, un deportista, otros adoran a diferentes personas, pero adoran y le dan culto y le rinden ese homenaje y no se dan cuenta que no es lo correcto. Dice la Biblia en Isaías capítulo 44, versículo 15 al 18. Isaías 44, 15 al 18. ¿Ya lo tenemos? Dice, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y luego diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. A veces pensamos que esto es un poco más profundo de lo que se escucha. Aquí Dios nos está revelando, porque en aquellos tiempos muchas personas, como hoy todavía, pero hoy ya se hacen de yeso o de otro material, ¿verdad? Las imágenes. Pero decían, bueno, es que las imágenes no... aquí, por ejemplo, decían que las hacían de leño, de la madera. Pero ellos creían que eso era correcto, porque les daba calor, se sentían bien, hacían su comida, y ellos admiraban todo eso, y se sentían muy bien.
Se sentían muy bien cuando el calor les daba, cuando hacían su comida. Entonces dice, pues de aquí podemos sacar algo mejor, ¿sí? Por eso de esa forma se fue dando una idea o una cultura, si lo pueden decir, o irse creando, ¿sí?, ciertas tendencias de que eso era bueno. Aquí, si se dan cuenta, ya nos empieza a revelar que las personas hacían todo eso y de repente decían, pues si todo me da eso, pues yo voy a hacer algo que le tenga una figura y le voy a decir, ayúdame, ayúdame porque mi Dios eres tú, ¿verdad? Y cuando la gente estaba en ese momento de adorar a esa imagen, fíjense, no se daba cuenta porque hay un velo muy grande. Esas personas no se daban cuenta porque, imagínense, de la madera la quemaban y de repente, si no la quemaban, agarraron un tronco y la hacían. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ese ídolo pudiera hacer algo para poderte ayudar? O esa figura. ¿Cómo poder imaginarte que esa figura o esa maderita sí te va a poder ayudar en algo? Pues para ustedes y para mí podría ahorita ser ilógico, ¿no? Dirán, pero ¿cómo te va a ayudar eso? ¿Cómo te va a ayudar? Bueno, aquí Dios nos muestra que esa parte, muchas gentes hasta el día de hoy siguen en el mismo entender. No alcanzan a comprender que esas imágenes vienen de talla de hombres, sea de yeso, sea de madera, sea de cualquier tipo, ¿verdad? Pero aparte dice que le adoraban. ¿Qué es adorar? Lo exaltaban, lo levantaban y lo hacían ver como algo, un ser que era divino. Que era divino. Y eso traía consecuencias. Porque recuerden que dice la palabra de Dios que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Que Él no comparte su gloria con nadie. Por eso nosotros tenemos que rendirle honor, alabanza, adoración todo el tiempo. O sea, tenemos que exaltarlo, glorificarlo, levantar su nombre. Pero no es en el contexto de lo que nosotros como seres humanos pensamos. ¿Cómo poder exaltar a Dios? Primero, ¿cómo exaltas tú a una persona si no la conoces? ¿Cómo adoras algo que no entiendes? ¿Cómo puedes tú levantar a Dios y decir, bueno, yo te exalto, te glorifico, si no lo veo? ¿Cómo podría ser? ¿Verdad? Y ese es un concepto que las religiones han utilizado como métodos y formas y maneras de control. Todas las religiones me refiero, todas, absolutamente todas. Unas obviamente con imágenes, otras con imágenes humanas, otras con imágenes de servilismo. El servilismo a veces es más un sentir que verdaderamente una adoración. Todo lo conlleva a querer hacer una creación nuestra para creer que ese es Dios. Yo les vuelvo a repetir, ¿cómo entender adorar a Dios? ¿Cómo poder entender exaltar a Dios o glorificar a Dios? Si Dios nos lo muestra en su palabra y nos dice que la mejor adoración es tu obediencia, ¿verdad? Tu obediencia. ¿Qué pasa si yo estoy en contienda con mi esposo o mi esposa? ¿Estoy en obediencia? No más se los voy a poner así rápido, ¿no? Entonces, si yo estoy en situaciones todavía de problemas emocionales, de estar en contra de alguien o de algo, ¿estaré en obediencia? Si yo todavía me gusta un poco el alcohol, la droga, y aparte veo que estaré en obediencia. Si mi obediencia es la mejor adoración, entonces ¿cómo considero yo que puedo adorar a Dios? Si la adoración viene en espíritu, y si mi espíritu no está en el orden
y en la obediencia de Dios, entonces mi espíritu está en la rebeldía y no hay adoración. Ahí, como se los dije, hay un sentimiento que mi cuerpo genera por querer adorar a Dios, porque hay una necesidad impresionante del ser humano de exaltar a Dios, de glorificar a Dios, porque Él creó todo. Él es, como se los dije en una ocasión, Él es un imán y Dios jala todas las cosas. Y cuando tú estás tratando de buscar a Dios, uno no sabe a veces cómo buscarlo y encontrarlo, pero hay algo que me dice va sobre esa línea, pero voy en una línea, ¿sí?, en desobediencia, obviamente porque dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. El conocimiento no nos permite, o sea, la ignorancia no nos permite abrir la mente, el corazón, para darnos cuenta que no estamos verdaderamente exaltando ni adorando a Dios. La adoración es más compleja de lo que nos podemos imaginar, pero tiene un sentido verdadero de poder crear una atmósfera, porque a través de la adoración se crea una atmósfera de gran bendición para tu vida y para mi vida. La adoración es un punto de partida, de decirle a Dios, Señor, tú eres todo. Tú hiciste los cielos, o sea, estás reconociendo, ¿verdad? Con mi obediencia estoy reconociendo que Dios es el que me dirige, el que es exaltado y glorificado. Después ahí viene la segunda parte que yo les decía, ¿verdad? De poder exaltar a Dios por medio de mi mente, mi corazón y mi alma. Cuando tú ya estás en esa parte, ya vas a la segunda parte, tercera parte, que es adorarlo en espíritu y en verdad. Ahorita vamos a ir viendo los pasos y se van a ir dando cuenta de lo que les estoy hablando. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33. ¿Ya lo tenemos? Primera de Reyes 11:33. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, o Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado, fíjense, ahí está lo que yo les decía, no han andado, eso es obediencia, no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. ¿Sí se dan cuenta? Ahí lo dice claramente. Y no han andado, o sea, no hemos obedecido. No hemos obedecido. Ahora, todo tiene un contexto dentro de una palabra. Por ejemplo, Astoret, hasta el día de hoy, es una diosa que se sigue venerando en muchos países, pero pues las culturas les van cambiando ciertos nombres para que no te des cuenta de lo que está sucediendo. Astoret se le llamaba a ver si te suena por ahí algo que luego nos decían nuestros papás o los cánticos que hacíamos, ¿verdad? Astoret le decían la reina del cielo. La reina del cielo, Astoret. A ver si te suena por ahí un cántico que cantábamos los que éramos de alguna religión, ¿verdad? Y estábamos adorando a la reina del cielo, a Astoret, no a Dios. ¿Sí? Esa reina del cielo en toda Latinoamérica es una deidad, pero no es la deidad que nosotros debemos de adorar. Asimismo, dice que la diosa de los sidonios, y Quemos, dios de Moab. Ese dios Quemos era un dios que controlaba a las personas para que hicieran lo que esa cultura llevaba a cabo. Muchos de ellos se tasajeaban. Van a ir comprendiendo
diciendo. Se tasajeaban, cantaban y se llegaban a sangrar en algunos momentos, bailando y según exaltando a ese Dios. Al tasajearse se hacían cortes en todo su cuerpo a veces, piernas, brazos, a veces en el cuello y demás, y se tasajeaban, y eso cuando le salía sangre se la ofrecían a ese Dios. Hacían rituales, hacían ese tipo de cosas, y eso era la forma de adorar a ese Dios. Pero ahora nos lo han pintado bonito, ¿verdad? Ahora nos lo han pintado muy bonito. Y nos dicen, no pasa nada, esos, ahorita esas, no quiero mencionar nombres, ustedes me van a entender, ¿verdad? Donde se hacen figuras en la piel, con tinta que ya no se puede quitar. Eso lo hacían ese tipo de culturas. Hoy lo hacen de otra forma, ¿verdad? Pero dicen, es que es bonito, yo mi cuerpo me lo puedo hacer, yo la hora que yo quiera, todo lo puedes hacer, ¿verdad? Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Eso lo hacían ese tipo de deidades, de tribus o religiones. Ahora, el otro ídolo que se adoraba era Moloch, dios de los hijos de Amón o de los amonitas. Ese dios Moloch se le ofrecía en sacrificio a los niños. El sacrificio a los niños. Y tú dices, ay, qué tremendo es sacrificar a los niños, ¿verdad? Y sí, pues imagínense, de tales es el reino de los cielos. Bueno, hoy en día, muchos quizás no podemos decir, yo no adoro eso, porque yo no llevo y yo no voy, ni siquiera rindo ni nada, y le pongo, porque en esos tiempos calentaban una estatua de un tamaño enorme, calentaban una estatua y se sigue haciendo, se sigue haciendo, nada más que nosotros pues, desconocemos muchas de esas cosas, pero se sigue haciendo. Moloch tenía las manos así y calentaban a fuego impresionante y ponían ahí a los retoños, a los niños, y se los sacrificaban. Imagínense qué mentalidad tan satánica era eso, ¿verdad? Bueno, muchas veces decimos, no, ay, esos sí son satánicos, pero quizás tú puedes estar o no estamos en obediencia y estamos permitiendo que nuestros hijos se vayan ahorita direccionando a otro Dios que nos está desviando, y ese es, porque es un ofrecimiento, y ese ofrecimiento es hacia, por ejemplo, a las redes sociales que están pero tremendamente ahorita sucias, destruyen la mente, el corazón, el alma de los niños, pues ahí los estamos ofreciendo a ese Dios que hoy se está dando. Como padres no les podemos permitir que estén en las redes sociales todo el tiempo, porque eso es un ofrecimiento y se los estás ofreciendo a ese tipo de Dios. No es de decir, ay, es que nomás lo ven tantitito, o no. Un niño no tiene un sentido de responsabilidad, de decir hasta aquí. Si los adultos son absorbidos por esas redes sociales, ahora imagínense un niño. Y luego les dejan, hay ocasiones que le dejan el celular así y abren los niños cochinada y media, cochinada y media, ahí se ve. De todo tipo de cosas. Esto lo hacían. ¿Y qué quería decir? Que estas personas estaban adorando a esos dioses y no al Dios verdadero. Tanto los que adoraban en las imágenes, ¿se acuerdan? El leño les hacía sus tortillas, se calentaban y hacían un ídolo de un leño. Pues tanto como esos y como estos, es lo mismo, estaban fuera del orden de Dios sin obedecerle. Dice en el Salmo 29:2. Ya lo tenemos, Salmo 29:2. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Esto es una regla de oro, adorar a Dios en la hermosura de su santidad.
¿Qué es la hermosura de su santidad? Porque va a ser, ay, la hermosura. Pues si ni se ve, ¿qué es lo hermoso? ¿Cómo saber si es hermoso? ¿Y cuál santidad está hablando? Porque nosotros cuando te dicen, ay, eres un hermoso, ¿verdad? Qué chulo estás o chula estás. Luego te vas en lo físico. Pero si Dios no tiene espíritu, no tiene cuerpo y es espíritu, ¿cómo vamos a chulearlo y decir que es hermoso? La Biblia se interpreta a sí misma, yo no la puedo interpretar. Quien diga que sabe interpretar la Biblia por él mismo está equivocado y está cayendo en errores doctrinales. La Biblia se interpreta a sí misma. A sí misma. Y la misma palabra de Dios nos revela que en el punto de la adoración y exaltación, para que Dios pueda ver que tu corazón, tu mente, tu alma están en verdadera adoración, ¿sí? Porque yo puedo, como se los dije, puedo adorar otras cosas sin darme cuenta que a lo mejor estoy adorando a Dios verdadero y no es cierto. No es cierto. ¿Y sabes cómo te puedes dar cuenta que estás adorando a otro Dios o a otras deidades o a otro ser, o a lo mejor a ti mismo te estás adorando, ¿verdad? Qué chulo estoy, qué guapo estoy, qué hermoso soy, y te estás adulando y te estás levantando, no es malo, ¿verdad? No es malo, pero no puedes adularte o exaltarte más allá de lo que es. Por eso dice Dios en la hermosura de su santidad. La hermosura habla de su corazón. Por eso dice al principio que Dios hizo a imagen y semejanza, y si se dan cuenta la interpretación de la palabra, dice que la semejanza de Dios es lo interior de su corazón. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen hombre. Todo el amor que cierra en Corintios 13, ahí está encerrado Dios. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo, no se envanece, no busca lo suyo, no se jacta, no es orgulloso, no es soberbio. Y ahí te quedas y te empiezas a dar cuenta que ese es Dios. Ese es lo hermoso de Dios en el corazón. ¿Sí? Ahora dice la hermosura de su santidad. De su santidad quiere decir que Él está totalmente apartado de lo que nosotros conocemos como la maldad o la oscuridad. Él está totalmente, Él no le perjudica, no le afecta a Él en lo particular, no le afecta nada de lo que a nosotros nos afectaría. La maldad, la violencia, el orgullo, el soberbia, todo, nada le afecta eso a Dios. Absolutamente nada. Por eso dice adorar. Ahí ya van a empezar lo que yo les decía. Adorar, ok. Si yo quiero adorar a Dios, entonces yo tengo que estar obedeciéndole. Ya le estoy adorando. En la hermosura, en el corazón donde habita Dios, porque Él es espíritu. Y en la hermosura empiezo a yo hacer lo que decíamos. Yo empiezo a hacer lo que Dios me está enseñando a través de su corazón. Portarme bien, ordenar mi vida. Todo esto, eso es precisamente en la hermosura. Por ejemplo, tú que verías bien a una persona que está siempre enojada, o una persona que está tranquila todo el tiempo. ¿Quién quieres que estén ahí medio? No digo que los dos, porque los dos están en la equivocación a veces, no digo, porque hay áreas que estamos unos equivocados y otros no, ¿verdad? Pero qué hermoso se ve una persona tranquila, ¿no? Serena, con calma, con paz. ¿No se ve hermoso ese sentir? ¿No? O al revés, la persona acelerada, angustiada, triste, desesperada. ¿Se ve hermosa esa persona? ¿Verdad que no? Bueno, ¿ustedes creen que Dios está así todo acelerado? Ay, ¿qué voy a hacer? Ya se están agarrando a golpes dos países, guerras. No, ¿saben qué? Tráiganme una pastilla porque ya no aguanto la cabeza. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso? Claro que no. Dios es un Dios santo, apartado de todo eso. ¿Tú quieres conocer al Dios que no ves? Velo en Jesucristo. Dice que estaba dormidito en la tormenta. Así está Dios.
a pesar de que está toda la tormenta, Dios está sereno y tranquilo. Porque Él sabe todo, conoce todo. Y nosotros no podemos sino adorarle de una forma que Él nos indica y nos está llamando a que le adoremos de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a adorar a Dios con tu obediencia, te empiezas a apartar. Y cuando te apartas, y no digo que te apartes del mundo, porque en el mundo estamos, pero no somos de este mundo. Pero cuando te apartas, entonces tú empiezas a tener dentro de lo que decimos adoración, una comunión con Dios. Una comunión con Dios. Cuando tú empiezas a tener comunión con Dios, entonces eres uno con Dios en el mismo espíritu. Dios lo que busca en nosotros es que volvamos a lo que Él dio al inicio a Adán y Eva, la santidad. Dios a Adán y a Eva los hizo imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza era apartados del mundo, por eso estaban en un lugar, se llamaba el Edén. Aunque el mundo existía, ellos estaban en un lugar muy especial. No porque Dios sea elitista, Dios no es elitista, al contrario, Dios ama a todos, aún a los pecadores los ama. Y dentro de lo que Dios quiere que tú hagas y yo haga, es precisamente lo que hoy muchos de nosotros no queremos hacer. Y a veces estamos adorando a otros ídolos, como se los mencioné, que al Dios verdadero. Por eso, la misma sensación en la música, a algunos no les gusta la alabanza, la adoración en música, ¿verdad? Pues porque en su corazón todavía no sienten adorar a Dios de esa forma, o sienten que no es correcto. Pero acuérdense, la Biblia dice que nosotros debemos de adorarlo con címbalos, con arpa. O sea, Dios sabe cómo debemos de adorarle, ¿verdad? El rey David le adoraba con una cítara, una guitarrita, le adoraba con arpa, y era el rey, era un rey, y le adoraba al Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo digo que no vengo a adorar a Dios cuando la música está aquí? ¿Por qué yo no lo puedo adorar? ¿Por qué será? Porque hay que darnos cuenta que muchas veces nuestro corazón no está en su totalidad en conexión con Dios. Y hay algo que me impide entrar en la comunión con Dios desde el sentir espiritual, no natural. Porque lo natural habla lo natural, lo espiritual habla lo espiritual. Y cuando nosotros vamos a lo espiritual, tienes que estar en lo espiritual. ¿Y qué es en lo espiritual? ¿Qué es en lo espiritual? Si nosotros somos carne, ¿qué es lo espiritual? La palabra de Dios. Lo dijimos al principio, la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu. Y aquí está encerrado todo lo que necesitas para ser espiritual. Todo. Cuando yo voy aquí, me estoy volviendo espiritual. Pero me estoy volviendo, pero no me he vuelto. Pero cuando hago lo que está aquí, estoy siendo espiritual. Ya lo vamos comprendiendo así. Y aquí es donde estoy adorando a Dios. Y al estar adorando a Dios, me voy a ir apartando. Como dice, en la hermosura de su santidad. Me voy a ir apartando del mundo y de las cosas que el mundo me está ofreciendo. Me voy apartando de las cosas que me ofrecen los otros ídolos, los otros dioses.
Cuando yo me aparto y Dios me está empezando a mostrar y a revelar que ya no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer el otro, que no tengo que hacer aquello, entonces mi obediencia va siendo más espiritual, y conforme voy siendo más espiritual, obviamente eso es lo que hace que empiece a adorar a Dios con más sentido de pertenencia en la palabra. No adorar a Dios con sentido de pertenencia en la carne, con las emociones. Las emociones son muy fluctuantes. ¿Saben por qué? Porque si yo vengo enojado, no adoro a Dios hoy. Ay, ¿por qué? ¿No? Si yo me enojé en la mañana, en la tarde o toda la semana vengo todo, pues me siento y me quedo ahí como berrinchudo, ¿no? Berrinchuda. Y no hago nada. ¿Por qué? Porque no lo estamos adorando en el Espíritu. Miren, cuando tú adoras a Dios en el Espíritu y has obedecido en toda la semana, llegas al culto y la música empieza. En el cielo hay música, hermanos. En el cielo hay de las mejores orquestas del mundo, del cielo. En el cielo hay algo que es una melodía sobrenatural que impacta al espíritu. Algunos de nosotros no hemos estudiado lo que es el cielo, pero cuando estudiemos un poco lo que es el cielo, te vas a dar cuenta cuántas cosas hay allá que ni tú te imaginas, que cuando llegues allá no vamos a llegar a estar. Sí, Señor, gloria a Dios. Hermanos, el que llega allá tiene que llegar con toda la actitud del mundo. Con toda la actitud del mundo, si llega. Sí llega. Porque allá la adoración es otra cosa. Allá no es lo que aquí hacemos. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, amén. Nada que ver con nuestra actitud. ¿Se fijan? Nada que ver. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y tales adoradores son los que está buscando Dios. ¿No los has encontrado, Señor? Si aquí andamos. Aquí estamos, Señor. ¿No los has encontrado? Aquí estamos, Dios. Adoradores en espíritu y en verdad. No en la carne, no en la mente, sino en el corazón. Ahí es donde están los verdaderos adoradores. Era necesario, o es necesario, que nos demos cuenta cómo se mueve la adoración en un lugar que están en el mismo sentir y en el mismo espíritu. La adoración mueve circunstancias. La adoración, la alabanza mueve problemas. La adoración y la alabanza rompe cadenas. La adoración y la alabanza llega a estremecer los lugares más atados que el enemigo tenga en tu vida. Pero adorándole en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículo 22. Juan 4, 22. Amén. Dice la palabra de Dios 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y tú dices, ¿cómo viene de los judíos? Bueno, sí, porque ellos recibieron, los judíos recibieron la ley de Dios. Y por la ley viene la salvación en aquellos tiempos. Pero ahora es la gracia. Ahora es la gracia la que revela lo que estamos leyendo. Dice, nosotros adoramos, porque dice, ustedes adoran lo que no saben. Le estaba hablando una ferocenicia, una mujer
que adoraba a los ídolos que yo les dije. Aunque eran de esa descendencia de Saúl, pero ellos adoraban lo que no sabían. Así, se fueron generando y creando a través de tantos años la cultura de las religiones. Y las religiones hasta el día de hoy son los que controlan y dominan la mente y el corazón de las personas. Las religiones. Y la palabra de Dios dice, en donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Sí se fijan? Y en una religión te dicen, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y en otras dicen, no hagas nada, tú haz lo que tú quieras. El Viva México, haz lo que tú quieras. Y en otras son tan metodistas, tan metódicos, que se hace lo que la religión dice por los dogmas, ¿verdad? Como todos nosotros venimos de ciertas religiones, inconscientemente traemos dogmas y nos comportamos como ese tipo de religiones todavía, en algunos casos. En otras ya se está liberando nuestro corazón, nuestra mente de todos esos dogmas y ya no somos ya no estamos tan atados a esas religiones. Pero la mayoría venimos de culturas de religiosidad y la religiosidad ha hecho mucho daño a los hijos de Dios. La religiosidad. Y la religiosidad hasta el día de hoy ha sido la que controla la mayor parte del mundo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la libertad viene por la ley o por la gracia de Dios, por medio de las Escrituras, o sea, viene por medio de los judíos. Hoy en día lo que necesitamos es aprender a adorar a Dios. Cuando tú estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la calle, cuando estás en todas partes, estás adorando a Dios. Cuando estás en tu habitación, estás adorando a Dios. Pero cuando te portas bien, cuando obedeces las Escrituras, estás adorando a Dios. Si yo no estoy adorando a Dios y no estoy exaltando a Dios, entonces no sé a quién estemos adorando. Al Dios que hace que se enojen todas las personas, al que hace que se moleste todas las personas, al Dios que sabe que se irritan todas las personas, a ese Dios estamos adorando. ¿Por qué? Porque Juan, lo que decíamos, Juan 4:22 lo dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque si nosotros adoráramos al Dios verdadero, yo ya me voy a enojar, ¿verdad? O me voy a molestar. Señor, dominio propio dame. Y estoy adorando a Dios. Y Dios te está dando el dominio propio. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. A nadie de los que hemos recibido al Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino el poder que Dios da a través de su Espíritu y el dominio propio que necesitamos. Y es como empiezas a adorar a Dios. En Nehemías capítulo 9, versículo 6. ¿Ya la tenemos? Amén. Dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos, ¿qué dice? Te adoran. Si los ejércitos de los cielos le adoran, ¿ustedes creen que nosotros
no le vamos a adorar? Si somos criaturas, somos criados por ellos. Ahí, para los que les gusta un poquito investigar y conocer un poquito más de la palabra, dice, bueno, aquí les menciona cuántos cielos hay. ¿Cuántos cielos hay? Aquí. Hay tres cielos. Y si lo investigas, ¿cuál es el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo? ¿Y qué hay en el primer cielo? ¿Y qué hay en el segundo cielo? ¿Y qué hay en el tercer cielo? Eso les va a ayudar mucho. Los va a bendecir mucho Dios ahí. ¿Sí? Dice que Dios hizo todo. Dios creó todo, hasta los mismos cielos. Dios creó los mares, la tierra, el sol, las estrellas, todo lo creó Dios. Y los seres angelicales, o los seres del ejército de Dios, ¿qué dice? Le adoran. Ojo, estos seres celestiales del cielo, ¿verdad? Del cielo, le adoran. Entonces, dice que hay otras tribus que adoraban a Moloch, a Estaret, al dios Moab, de los moabitas. Fíjense, ellos, ¿en dónde habitan? ¿Y qué dioses son? ¿Cómo trabajan? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Y quiénes son los que le adoran? Eso sí va a quedar en su sentir y en su corazón. ¿A qué Dios estamos adorando cuando le obedecemos y cuando no le obedecemos? ¿A qué Dios? Si es a Dios del cielo y de la tierra, al que creó los cielos y está, dice que aquí los ángeles le adoran. Y si vemos que nuestro comportamiento o nuestra obediencia está siendo en adoración, entonces ahí yo pongo mi atención y digo, Señor, ¿te estaré adorando a ti? Si no, me voy a detener y regresarme tantito y decir, perdóname Dios, porque la verdad, así lo dijo tu palabra, no sé yo a quién estoy adorando. Porque si no obedezco tu palabra, desde ahí tú ya me estás diciendo a quién estoy adorando. La Biblia es muy clara. Es muy clara. Todos tenemos que tener un entendimiento de la Biblia y cómo Dios la revela. ¿Y saben cómo Dios la revela? No en tu entendimiento, ni en el mío. ¿Cómo la revela? Vamos al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. ¿Ya lo tenemos? Amén. 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí se fijan cómo ahí ya nos hace una connotación muy clara? ¿Cómo se adora a Dios? No en la mente, no en la carne, sino en el espíritu. ¿Y saben por qué pone la palabra en verdad? No es porque yo diga, sí Señor, en verdad te estoy adorando, sí Señor, de veras que te estoy adorando. No. ¿Saben a qué se refiere esa palabra verdad? La entendemos esa palabra verdad. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Cuando tú verdaderamente estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, quiere decir que lo estás adorando con el espíritu, con tu espíritu, ¿sí? Y con el espíritu de Jesús. En la adoración es la obediencia. En la obediencia de la verdad es donde está el Señor Jesús. Y la verdad es cómo me estoy portando, qué estoy haciendo. Esa es la verdad.
Vayan todas las citas bíblicas que ustedes pueden en la verdad y dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué habla de la verdad? Si la verdad es el Espíritu de Dios mismo llevándote a la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿No? Jesús mismo. Y si yo estoy yendo a Jesús mismo, le estoy adorando en espíritu y a Jesús mismo con mi comportamiento y mi obediencia. Ese es el corazón de un espíritu, de un adorador. Y tales adoradores está buscando Dios hoy en estos tiempos, en espíritu y en verdad. En el libro de Hechos habla acerca de Pablo, que estaba alabando a Dios en la cárcel y adorando a Dios. Pablo ya había tenido un comportamiento anterior, cuando no conocía de Cristo, había tenido un comportamiento contra Cristo. Y Pablo era un anticristo. Pero llegó un momento que Dios lo tocó. Y cuando lo tocó a Pablo, reconoció quién era Jesucristo. Recuerden, lo dejó tres días, lo dejó ciego. Llegó Ananías, oró por él, fue obediente a Ananías, y al orar por él, Dios en ese tiempo le empezó a mostrar, porque en la oscuridad Dios muestra muchas cosas. Cuando es revelado Jesucristo en la vida de Pablo, entonces Pablo cambia su chip, se arrepiente de todo lo que había hecho anterior, porque había matado a muchas personas. Bueno, había consentido que mataran a muchas personas, que las golpearan, hicieran cosas tremendas con esas personas, ¿sí? Y Pablo cambió su chip de la religiosidad que tenía a una unidad en el espíritu, o en el espíritu y en verdad. Empezó a obedecer Pablo y empezó a llevar la palabra, pero su comportamiento era lo que hablaba por él. Su comportamiento. El mismo Ananías dice, Señor, o sea, no tuvo miedo y lo obedeció. Dice Ananías, Señor, pero tú sabes cómo era el comportamiento de ese hombre antes, ¿verdad? Ese hombre hacía que tus siervos y siervas eran golpeados, lastimados, ¿verdad? Y cuando Dios, a través de Ananías, nos revela a Dios que ese hombre, Pablo, era tan corrupto en ese aspecto y estaba fuera del orden de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios lo toca y hace un cambio en su vida. Y Dios le dice a Ananías, un siervo fiel me va a ser él. Yo ya lo escogí. Y Pablo a partir de ahí cambió su estructura mental y empezó a bendecir y bendecir y bendecir al pueblo de Dios hasta el día de hoy. Pablo ya no existe físicamente. Pero sin las epístolas de Pablo, sin el conocimiento que dejó Pablo por medio del Espíritu Santo a él y lo hubiera escrito aquí, entonces no hubiéramos sido o no hubiéramos tenido lo que somos hoy. Porque Pablo, a través del Espíritu de Dios, quedó marcado y grabado en las Escrituras, y las Escrituras son las que dan testimonio hasta el día de hoy de lo que fueron todos esos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y eso queda en el Espíritu, y el mismo Espíritu de Dios es el que hoy nos dirige a la obediencia. Pablo empezó a hacer las cosas correctas, y por hacer las cosas correctas ahora lo metían a la cárcel. Les sugiero que lean eso, es una sugerencia, si quieren, si no, no lo pueden. La historia de Pablo. Cuando llegó Pablo a la cárcel, porque ya estoy culminando y concretando con esto, para que se den cuenta qué es lo que hace la adoración. Pablo ya era obediente a Dios, y todo lo que le decía Dios iba y lo hacía, porque dice la Escritura que Pablo era dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu le decía no vayas, no iba. Cuando el Espíritu le decía ve, iba. Y por hacer lo correcto, Pablo fue encarcelado. Cuando llegó a la cárcel, dice que Pablo ahí dentro de la cárcel estaba gozoso, alegre. Eso es lo que venimos nosotros a hacer en la carne aquí, porque estamos gozosos, alegres, ¿verdad? Pero él estaba en el Espíritu.
estaba en el espíritu, ahí en la cárcel. Lo golpeaban y todo, decía gloria a Dios. Si esto es lo que merezco, gloria a Dios. Si esto es lo que me quieren hacer, gloria a Dios. Y empezó a exaltar a Dios. Eso es exaltar a Dios. Porque no decía, me pegaste, hijo de tu... Eso no es exaltar a Dios. Eso no es exaltar a Dios. Y Pablo en la cárcel lo latigaron, le golpearon, lo hicieron y decía gloria a Dios. El Espíritu de Jesucristo que estaba en él, cuando Jesucristo le dijo perdona a los padres porque no saben lo que hacen, Pablo también estaba haciendo lo mismo, le estaba siendo obediente. Y Pablo, como le estaba siendo obediente y estaba llegando al punto donde lo querían ya matar, dice que en ese momento él sintió desde lo más profundo de su ser algo que el Espíritu mismo le decía: adora a Dios por medio de la alabanza. Y empezó a adorar a Dios por medio de la alabanza. Empezó a adorar. Y dice que hasta los presos empezaron ellos, porque habían varios siervos en la cárcel. Dice que varios presos estaban en la cárcel. Y que cuando Pablo empezó a adorar a Dios, dice que hubo un momento en que se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. Pablo y todos los presos de ahí pudieron a veces echarlo a correr y decir: vámonos, ya está la libertad. Pero Pablo fue obediente al Espíritu de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenía un propósito al haber llegado ahí. Tenía un propósito. Y Pablo se quedó arrinconado juntamente con los esos. Y quien estaba de custodio dice: ya se fugaron, me van a matar. Y él, o sea, lo iban a, porque si un preso se escapaba, a ellos los mataban. A ellos los mataban. Y él dice que agarró la espada y ya se iba a matar. Pero Pablo le gritó, dice: ¡hey, acá estamos! Estamos dentro de la cárcel todavía, aunque las puertas estaban abiertas. Fue obediente a Dios. Aún en la cárcel Pablo bendijo a Dios en todo momento. ¿Saben por cuál es el propósito? Pues ese custodio, hay una de las palabras más hermosas que Dios nos dio a todos y cada uno de nosotros. Dice, ¿por qué no escaparon? ¿Por qué? O sea, él se preguntaba. ¿Sí? Y le llamó tanto la atención que hizo eso Pablo, que le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí es donde le dijo Pablo: sé salvo tú y será salvo toda tu casa, por medio de la obediencia. Pablo empezó a cambiar la estructura de aquellos que pensamos que la adoración va nada más en levantar nuestras manos y llorar bonito. Eso es sentimiento puro. Eso es sentimiento puro. La adoración es un corazón contrito y humillado. La adoración es obedecer a Dios. Y en la hermosura de santidad, apartarnos de las cosas que nos están dañando. Eso es adorar a Dios. Que Dios me los bendiga mucho y espero que nos haya servido. Inclinemos nuestro rostro. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este mensaje que tú nos das. En mi corazón, Señor, quizás todavía no he podido entender cómo adorarte y exaltarte. Y a pesar de que tu palabra dice que te debemos de exaltar, glorificar y alabar, no he sabido, Dios. Mi comportamiento no ha sido el correcto. No he hecho las cosas correctas. Yo quiero adorarte y exaltarte. Apartarme, como dice la Escritura, en la hermosura de tu santidad. Que tu santidad, Señor, sea la que haga que mi corazón sea transformado. Ayúdame. Los tiempos no son fáciles. Los tiempos se nos están terminando. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor, para que por medio del tiempo cambie mi forma de ver y entender lo que tengo que hacer para ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad? Ayúdame, Dios, a contener mi corazón y apartarme de lo malo, a ser obediente a ti y que tú dirijas mi vida, así como a esos grandes hombres que permitiste que nosotros seamos hoy testigos por medio de tu palabra de cómo fue su comportamiento. Gracias, Dios, por esas bendiciones, por esos hombres
y por esas mujeres que hasta el día de hoy nos impactaron por su testimonio. En el nombre santo de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén.